Mi año Erasmus ha sido, sin lugar a dudas, el mejor año de mi vida. Sobre estas fechas, hace 2 años, tomé una de las decisiones que más han influido en mi desarrollo personal y en mi propio crecimiento. Y es por eso precisamente que quería hacer este vídeo, para ayudaros a tomar la mejor decisión posible con respecto a vuestro Erasmus. Hoy te voy a contar cómo fue mi experiencia Erasmus en Polonia, concretamente en una pequeña ciudad llamada Białystok. Esta ciudad se encuentra al noreste de Polonia, concretamente cerca de la frontera de Bielorrusia y de Lituania. En este vídeo te voy a contar en detalle todo lo que necesitas saber sobre el Erasmus, el alojamiento, los estudios, los viajes y en general cómo será tu vida en el extranjero. Muchos de vosotros me conocéis por mi faceta políglota, pero pocos de vosotros sabéis que yo realmente estudio ingeniería industrial. Esta carrera es bastante complicada y muchas personas buscan irse de Erasmus precisamente para aprobar asignaturas que no son capaces de aprobar en su universidad de origen. Este no fue el motivo por el que yo me fui de Erasmus, pero obviamente te ayuda y concretamente fue uno de los motivos principales por los que elegí Polonia. Hace 2 años, sobre esta misma fecha, tenía que tomar una decisión sobre qué destino iba a elegir para hacer mi Erasmus, y concretamente elegí Polonia. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera, los estudios. Como he dicho, las carreras técnicas no son las más sencillas y este fue un aliciente bastante grande para elegir Polonia. Yo conocí a una persona que estaba haciendo su Erasmus justo en el sitio donde yo me quería ir y me había dicho que todas las asignaturas que yo quería hacer eran bastante sencillas. El segundo motivo, no obstante, fue bastante personal. Polonia fue el primer país donde yo viajé al extranjero y siempre he tenido bastante interés en la cultura de este país, y concretamente en el idioma. Aprender polaco iba a suponer un reto bastante grande y me parecía un motivo también lo suficientemente interesante como para elegir este país. También hubo otros factores que influyeron en mi decisión. Obviamente, el precio es un factor fundamental. Si te vas de Erasmus a un país mucho más caro, te vas a gastar muchísimo más dinero, te dan más dinero si te vas a un sitio más caro, pero eso no cubre el diferencial de dinero que te gastarías de más si te fueses a este país. Entonces Polonia en esto gana por goleada. El precio del alojamiento era muy bajo en comparación a otros sitios y el precio de la vida en general también lo era. Además, es un sitio muy céntrico dentro de Europa y te permite viajar, que es una de las cosas principales que yo quería hacer. Siempre hay que tener claro por qué nos estamos yendo de Erasmus. Si te estás yendo por los estudios, realmente lo que estoy diciendo no tiene tanta importancia. Sin embargo, si te estás yendo para viajar o para pasarlo bien con la gente, normalmente vas a tener otras cosas en cuenta. Pero esto todo son expectativas. Hasta que no llegas allí no sabes realmente cómo va a ser esto. Así que voy a pasar a contarte cómo fueron los primeros meses que yo pasé en Polonia. Para mí Polonia no era un país nuevo, había estado 2 veces y de hecho justo 3 meses antes de empezar mi movilidad de Erasmus. No obstante, la ciudad a la que iba sí que era un lugar completamente nuevo y yo nunca había vivido en el extranjero, así que en cierta manera sí que iba a ser una nueva experiencia. No os voy a mentir que los primeros meses sí que sientes algo de presión dentro de ti. No terminas de adaptarte al nuevo lugar porque nunca has vivido ahí y te cuesta relacionarte con gente con la que nunca has convivido antes. Yo llegué a finales de septiembre y diría que hasta principios de noviembre no logré adaptarme al 100% al ritmo de la nueva ciudad. Muchas personas tienen miedo del idioma a la hora de estudiar y sinceramente en este caso, hablando de Polonia concretamente, creo que no hay que tener ningún miedo. Normalmente los profesores o incluso la gente que te vas encontrando por ahí habla el inglés justo y necesario para comunicarse y en muchos casos los españoles hablan mejor inglés que ellos. En mi caso personal yo había estado aprendiendo polaco durante 3 meses y la verdad es que me ayudó muchísimo para comunicarme al principio. La gente se sorprendía muchísimo con que yo supiera polaco llevando 2 semanas en el país, aunque realmente yo lo había estado aprendiendo desde hace mucho tiempo. Es cierto que al principio siempre hay ciertos choques culturales. Yo recuerdo perfectamente el primer día que llegué, me pasé todo el día buscando cajas, intentando ir al supermercado, conseguir los documentos y este caos inicial siempre genera adrenalina dentro de ti y te empuja a hacer cosas y a estar completamente activo en el momento. Las primeras semanas cuando ya empiezas a ir a la universidad y se acaba un poquito este momento caótico inicial en el que te conoces con todas las personas, ya te vas dando cuenta de cómo va a ser tu vida a lo largo del año. Te acostumbras y ya no supone tanto choque. Para muchas personas el hecho de compartir habitación con absolutos desconocidos puede suponer un choque o incluso un motivo para plantearse no irse. Pero realmente cuando estás allí y lo vives, te das cuenta de que no es para tanto. Yo nunca había compartido habitación con alguien y en ese momento estaba las 24 horas del día con otra persona. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el alojamiento. Como ya habréis podido deducir, yo me quedé durante todo el año en una residencia de estudiantes. La mayoría de la gente, como he dicho, tiene miedo a compartir habitación con alguien, compartir baño con personas de otros países y absolutamente desconocidas, y es cierto que supone un choque bastante grande al principio. Sin embargo, las sinergias que hay dentro de la residencia no se generan fuera de ellas. Además, una residencia suele ser mucho más barata que un piso, al menos en Europa del Este. Mi residencia me costaba en torno a 100 euros mensuales
y un piso habría costado en torno a 300. Así que en este caso, la opción para mí estaba bastante clara. Aparte de esto, la propia vida que se genera dentro de la residencia y el hecho de que conozcas a las personas y convivas con ellas 24/7 va a fomentar generar unos lazos de amistad que creo que en un piso no son tan fáciles de generarse. Todas las dudas que puedes tener en un inicio, la verdad es que se van resolviendo con el tiempo y te das cuenta de que no es tan importante. Todos los utensilios de cocina, todas las cosas que necesitas en tu día a día, nosotros las habíamos comprado previamente a otros estudiantes que ya habían estado allí el año previo, y es una práctica bastante común en muchos lugares. Os recomiendo que busquéis esto antes de comprar todo por vuestra cuenta, aparte de porque va a ser mucho más barato, porque seguramente vais a tener muchas más facilidades de transporte. Está todo en el mismo sitio y desde el momento uno podéis ya cocinar y vivir sin ningún tipo de problema. El siguiente punto que me gustaría comentar de la vida en Polonia eran los estudios. Este es un punto fundamental para muchos y la verdad es que si tuviera que hacer las cuentas diría que en total dedicaba un 30% del tiempo a la universidad de lo que le dedico en España. No obstante, tengo que decir que había una diferencia muy grande entre la cantidad de horas que yo le echaba y las que le echaban personas que estudiaban derecho, empresas o algún tipo de humanidad. Podías saltarte bastantes clases y realmente el nivel de exigencia no era muy grande. Lo más pesado, en mi caso, sin lugar a dudas, eran los laboratorios. Tenías que ir al laboratorio todas las semanas y hacer informes bastante extensos, pero a la hora de la verdad, lo que eran los exámenes eran bastante sencillos en comparación con España. En cuanto a las notas, que a mucha gente esto le importa, en Polonia el sistema es un poquito diferente. Un 5 es la mejor nota, un 4 es como un notable, un 3 es un aprobado y a partir de ahí es suspenso. No obstante, las notas que yo he sacado en el año en Polonia han sido mejores que las de España, dedicándoles bastante menos tiempo. Así que en general, con respecto a lo que la universidad se refiere, los estudios son bastante más fáciles. Si queréis iros por un tema académico, de facilidad, de sacaros la carrera, sin duda cualquier país de Europa del Este debería de ser una de vuestras prioridades. Volvemos a un tema que inquieta a muchos, que es el idioma, porque no todo el mundo tiene un nivel suficiente de inglés como para comunicarse, o eso es lo que creen. Cuando llegas a Polonia te das cuenta de que normalmente la gente habla inglés igual o peor que tú. Pero si vas a un sitio poco turístico y alejado de las grandes ciudades como Varsovia o Cracovia, es cierto que te va a costar más comunicarte en inglés con las personas. No obstante, tengo que decir que saber polaco ayuda y mucho, y a mí me ha salvado de situaciones bastante complicadas. Siempre hay personas que al no entenderte te van a tratar un poquito peor, y es cierto que los polacos en este sentido dicen que son bastante mal educados con los extranjeros, pero es simplemente porque no les entienden. Cuando yo les hablaba en polaco eran personas totalmente normales y de hecho muy agradables conmigo. Pero es cierto que si les hablabas en inglés y ellos no entendían lo que estabas diciendo, muchas veces no te hacían ningún tipo de caso. Así que lo dicho, sabiendo inglés en la universidad no vas a tener ningún tipo de problema, pero en la vida diaria sí que es cierto que conviene saber, aunque sea lo más básico de polaco para poderte comunicar. Mínimo dar las gracias, pedir por favor, decir buenos días y en general los polacos aprecian mucho que tú utilices su idioma. Les gusta mucho ver que los extranjeros se intentan integrar un poquito y si tú vas un poquito más allá e intentas aprender cosas un poquito más complejas, lo van a valorar muchísimo. Desde luego yo estaba en una posición privilegiada en este sentido porque podía hablar polaco a un nivel A2, B1, que es mucho más de lo que alcanzan la mayoría de las personas que intentan aprender polaco. Entonces a mí siempre me trataban muy bien en este sentido. Otro tema que me parece muy importante es el transporte y en este caso, viniendo de Extremadura, España, para mí fue un shock. La verdad es que el transporte público en Polonia funciona bastante bien, no solo dentro de las propias ciudades, sino entre ciudades. El sistema de trenes funciona con una empresa estatal que se llama PKP. Siendo estudiante, la verdad es que puedes ahorrarte muchísimo dinero. De hecho, tienes un 51% de descuento en todos los trenes. Solo necesitas esta tarjeta verde y con esto ya tienes ese 51% de descuento. Los trenes son muy cómodos y la verdad son muy baratos en comparación con España y sinceramente lo único que puedo hacer es recomendarlos. El tren era el método principal con el que nos movíamos por todo el país, pero también había una red de autobuses bastante desarrollada, especialmente los urbanos. El transporte en la ciudad normalmente se realizaba por medio de autobuses y tranvías en ciudades más grandes, o incluso en metro. El país está muy bien conectado y también está muy bien conectado con otros países. Ir desde España a Polonia es bastante fácil, hay un montón de vuelos directos desde muchísimas ciudades diferentes. Es cierto que si vivías en una ciudad un poquito más pequeña como la nuestra, normalmente tenías que ir a un aeropuerto más grande y después desplazarte ya a tu ciudad, pero realmente nunca era ningún problema. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en Polonia no se utiliza el euro, sino el złoty. Esta moneda solo se usa en Polonia y la verdad es que es bastante fácil acceder a ella por muchos medios diferentes. En Polonia la mayoría de las cosas se pueden pagar con tarjeta y los españoles concretamente llevábamos aplicaciones
aplicaciones como Revolut que nos permitían hacer transferencias internacionales sin prácticamente ningún tipo de comisión. Si necesitáis ayuda con esto, escribidmelo en los comentarios y os echaré una mano con vuestro caso personal. También recomiendo llevar dinero en efectivo para cambiarlo allí, concretamente en unas tiendas que se llaman Cantor. Lo que sí es importante es salirse del centro de la ciudad y buscar un Cantor que tenga un buen tipo de cambio. Es tan sencillo como buscar en internet cuál es el tipo de cambio, verificar si el Cantor nos ofrece el mismo y ver cuánto dinero nos están quitando por cambiarlo. Una vez que ya te he contado cómo funciona la vida en general y aspectos importantes a tener en cuenta, me gustaría pasar a lo que yo creo que han sido los dos puntos fundamentales de mi estancia en Polonia. En primer lugar, los viajes. Sin lugar a dudas, uno de mis objetivos antes de ir a Polonia era viajar. Y el año Erasmus es el momento perfecto para poder hacer esto. Normalmente tienes menos responsabilidades, puedes saltarte algunas clases y es el momento perfecto para ir a sitios donde desde España es bastante complicado viajar. Por ejemplo, Islandia. Islandia era un viaje que yo desde siempre había querido hacer y desde Polonia fue, aparte de mucho más barato, mucho más fácil a nivel de tiempo disponible. En pantalla tenéis algunas imágenes de mi viaje y la verdad es que no podría hacer otra cosa que recomendároslo. Durante todo el Erasmus fui a 20 países diferentes, de los cuales creo que la mitad eran países nuevos y la verdad es que en cuanto al viaje, mi Erasmus fue espectacular. La verdad es que no me gasté demasiado dinero para haber viajado a tantos sitios diferentes y creo que fue el año en el que aprendí a viajar por mi propia cuenta de la manera más barata. No quiero dejar de mencionar los viajes dentro de Polonia. Polonia tiene ciudades muy bonitas, ciudades como Varsovia, Cracovia, Wrocław, Gdańsk. Hay algunas ciudades más ocultas que casi nadie visita, como Lublin o Torun, que también merecen la pena completamente. Y si te gustan los deportes de invierno, en el sur del país tienes un lugar llamado Zakopane, donde muchas personas van a practicar esquí, snowboard y todo tipo de deportes. Polonia es un país súper plano y a la hora de viajar es súper cómodo. A la mayoría de los sitios puedes ir en tren, y en caso contrario puedes alquilar un coche e ir un poco por tu cuenta si vas a sitios un poquito más recónditos. Además, el hecho de viajar en meses en los que casi nadie quiere viajar abarata un montón los precios y te permite ir a sitios donde nunca podías haber pensado ir de otra manera. Aquí tienes todos los países a los que yo fui durante mi Erasmus. Pero por más que viajes, lo más importante que hay dentro de los propios viajes y de la propia experiencia en sí es la gente. Es cierto que los viajes fueron una parte fundamental de mi Erasmus y hubo algunos viajes que hice solo, pero realmente los viajes que hice con gente fueron los más inolvidables. Por ejemplo, mi viaje a Laponia fue un viaje muy especial porque lo hice con personas con las que normalmente no me juntaba y el hecho de tener tantas dificultades por el camino y pasar tanto frío hizo que el momento en el que vimos la aurora boreal realmente mereciera aún más la pena. También, por ejemplo, el viaje que hicimos a Croacia fue una buena despedida porque realmente fue el último viaje que hicimos todos los del grupo con el que normalmente nos juntábamos. Y este tipo de cosas realmente te conectan con la gente a un nivel completamente distinto. Estás conviviendo con ellos todo el día y de verdad, los lazos de amistad que se generan son inolvidables e inexplicables. Y sí, es cierto, la mayoría de las personas con las que te juntas son de tu propio país, al menos así lo fue en mi caso, pero esto no significa que no te puedas juntar con gente de otros países. Los españoles, por lo general, siempre buscamos juntarnos con españoles, pero hay mucho más fuera del mundo de los españoles. En mi caso, mi grupo principal eran los españoles de la planta donde yo vivía, pero aparte de eso yo me juntaba con muchos Erasmus de muchos países distintos. Ya me conocéis, sabéis que hablo un montón de idiomas y me encanta practicarlos, entonces obviamente también buscaba juntarme con gente que no fuera de mi país. Una cosa que ayuda muchísimo es la ESN. La ESN es la Red de Estudiantes Erasmus y es básicamente una organización en la que gente de ese mismo sitio organiza eventos para los estudiantes Erasmus que vienen. La verdad, me parece una idea fantástica y la ESN del sitio donde yo fui concretamente se involucró muchísimo en integrarnos dentro de la vida de la ciudad. ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que las conexiones que haces son inolvidables. A mí no se me olvida que todos los miércoles yo tenía la tradición de salir a un pub a cantar en el karaoke o hacer diversos juegos. A mí esas cosas no se me olvidan, de verdad, y sigo echándolas de menos incluso hoy en día. Al final de cada semestre se organizaba un evento en el que se daban unos Oscars a los mejores en diferentes categorías y de hecho yo gané el mío. Aquí tenéis mi premio al genio más grande de la Universidad de Białystok, de la Politécnica de Białystok, y la verdad es que este trofeo significa muchísimo para mí. Y ya no es solo eso, son todas las conexiones que haces no solo en tu país, sino por todo el mundo. Literalmente, vengo de Georgia hace 2 semanas y he quedado con 2 amigos míos del Erasmus. Aquí tenéis fotos. Esto es lo que el Erasmus hace realmente. Por eso siempre se suele decir que once Erasmus, always Erasmus, en el sentido de que una vez que te vas de Erasmus, siempre mantienes este espíritu e intentas conocer a nuevas personas. De hecho, yo lo he mantenido y lo sigo haciendo este año en mi propia ciudad.
Muchas veces seguir en contacto con las personas que has conocido es difícil, pero gracias a las redes sociales hoy en día es cada vez más fácil. Me parece que las ciudades más grandes como Cracovia o Varsovia no merecen tanto la pena en el sentido de que no puedes profundizar tanto con las mismas personas. En el caso de Białystok éramos los que éramos, todos nos conocíamos y había una comunidad de estudiantes internacionales que realmente se llevaba bien entre sí. Os he hablado sobre todo lo bueno que me ha aportado el Erasmus. También, obviamente, hay cosas malas. Lo que pasa es que son la minoría, entonces lo tengo que dejar para el final porque realmente todo lo bueno eclipsa a todo lo malo, que es muy poquito. Viniendo de países más cálidos, es cierto que Polonia supone un shock. Y un shock verdadero para muchos. Para mí no fue tan chocante en el sentido de que realmente la temperatura no me supuso un problema tan grande, sino que lo que más difícil encontré fue sin duda la luz. En invierno los días son muy cortos y en verano son muy largos. Creedme, muy largos. Recuerdo que en mi ciudad quizá a las 2:30 de la tarde ya era de noche en invierno y en verano a las 3 de la mañana ya era prácticamente de día. El tema del frío en el invierno es un poquito diferente. La verdad es que no pasabas demasiado tiempo en el exterior y es cierto que había días de bastante frío. Creo que la temperatura más mínima que vivimos en Białystok fueron menos 18 grados un día de enero. Pero la nieve es algo con lo que convives en tu día a día. Nieva con frecuencia y sobre todo se congela y se descongela. Al final te das cuenta que las temperaturas entre 5 y menos 5 grados son bastante malas porque la nieve anda congelando y descongelándose todo el tiempo. Y que las temperaturas entre menos 5 y menos 10, simplemente con un buen abrigo, las toleras bastante bien. Olvidaba mencionar la fiesta. Obviamente es un tema bastante importante para muchos y os puedo asegurar que fiesta hay en cualquier lugar. Y concretamente en Polonia hay mucha fiesta. Hay bastante buen ambiente para salir por las noches, hay bastante gente, especialmente en grandes ciudades. Así que si lo que buscas es vida nocturna y conocer más gente por la noche en este tipo de ambientes, por supuesto que no hace falta decirlo, pero Polonia es un destino espectacular. Sin lugar a dudas, para mí este año ha significado un antes y un después. Lo digo muchas veces, pero siento que he vivido 3 años en uno. Y no lo digo de broma, lo digo totalmente en serio. He viajado a un montón de países, he conocido a un montón de personas. Tengo a unos amigos con los que cuento de verdad. Creo que sin duda ha sido el mejor año de mi vida y es difícil que se supere en algún momento. Incluso hoy en día me acuerdo de cosas concretas, canciones concretas, personas concretas. La música normalmente te une mucho, las fotos que te salen en el móvil. Hoy en día es muy fácil tener recuerdos tangibles. En fin, el Erasmus es una oportunidad. Polonia sin duda es un país al que no tengo ninguna duda de que voy a volver. De hecho me encantaría pasar un periodo de tiempo largo como el que ya pasé otra vez. Es un país que me encanta aparte de la experiencia Erasmus y sé que obviamente no será lo mismo que cuando estuve de Erasmus porque las personas con las que compartí este momento no estarán allí, pero en cualquier caso me ha enseñado que la vida fuera de mi país es placentera también. Existen muchísimas maneras de vivir, entiendes realmente lo que son las realidades de otras personas con un background muy distinto y mi consejo para ti si has llegado hasta aquí es que te vayas de Erasmus. Si tienes la oportunidad, vete, no te lo pienses. Es lo que yo le diría a mi yo del pasado y lo que os diría a todos vosotros. Personalmente creo que lo bueno es muchísimo más que lo malo. No hay razones suficientes como para renunciar a una experiencia tan grande a nivel personal. Por supuesto la decisión ya está dentro de cada uno, pero después de vivir lo que he vivido, no puedo no recomendarlo. Puedes escribir en los comentarios cuáles son tus ideas con respecto a esto y si tienes pensado irte de Erasmus o si te fuiste en su día, cuéntame cuál ha sido tu experiencia para ver si es parecida a la mía. Por último, una tradición que se sigue haciendo es la de firmar una bandera a todas las personas que me han firmado. Muchas gracias por firmarme, la verdad, o sea, es increíble. Está escrita en un montón de idiomas, lo cual para mí personalmente es un logro y nada, significa muchísimo para mí. Seguid haciendo esto, si os vais, por favor, hacedlo, es un recuerdo muy bueno y nada, simplemente eso. Y nada más, esto es todo por hoy. Si tenéis algún tipo de duda o queréis saber algo más concreto, no dudéis en escribirme, que estoy aquí para ayudaros y para compartiros mi experiencia aún más en todo lo que necesitéis. Y como he dicho, si podéis, iros. Ese es el resumen de este vídeo. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención y por haberme escuchado durante este tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!